Bueno, en esta ocasión estamos en un nuevo formato, en un formato un poquito más interesante. Para las personas que no sepan quién soy, no me conocen, me presento, soy Aaron Legarda Ortiz, estoy acompañado de... Ana Sofía Revelo Coral. Y en esta ocasión les venimos a hablar sobre unas exposiciones que hubieron en la clase de familias, en la materia de familias. Claro que sí, son unas exposiciones, estamos haciendo una relatoría, cabe aclarar, en otro formato, y vamos a hablar un poco de lo más importante que nos parecen de las exposiciones. ¿Te parece si comenzamos por el último grupo? Listo, bueno, un poquito diferente, vamos a empezar por el final, me gusta, así. Bueno, igual le envío un saludo al profesor Santiago, es nuestro profesor de la cátedra, un gran profesor, una gran persona. Claro que sí, igualmente le envío un gran saludo. Sí. Entonces, este grupo empezó a las 11:02 AM, terminó a las 11:17 y dentro de todas las cosas, bueno, cabe recalcar, cabe aclarar que en esta exposición y en todas las exposiciones hablaron de temas como parentesco. ¿Qué más hablaron? Hablaron mucho del árbol genealógico. Árbol genealógico. También matrimonio. Matrimonio, unión marital, de hecho, noviazgo. Noviazgo, exactamente. Y plantearon un caso. Claro, un caso en la parte alimentaria, cabe aclarar. En la parte alimentaria y en cada grupo es diferente ese caso. Digamos que en la parte de matrimonio, unión marital de hecho, en el noviazgo, que un grupo lo toca, árbol genealógico, están ligados a los códigos. Entonces digamos que las cosas repiten y dan mucho la vuelta. Entonces digamos que no vamos a hablar de lo mismo porque muchos llegaron a las mismas conclusiones. Sí, además de que el caso debían inventarlo ellos, debían hacer un caso ellos mismos. Entonces el noviazgo y todo lo que dijiste anteriormente eran simplemente como una contextualización, una información que ellos nos daban. Para el caso. Entonces digamos que el caso es lo que un poquito le vamos a prestar más atención y si ya quieren profundizar, pues el documento ahí está en la nube. Entonces, en este caso, en este grupo se planteó un caso hipotético, obviamente, y los nombres que vamos a hablar en este podcast, digamos que están sujetos simplemente a una actividad académica. Claro que sí, los nombres van a ver que son con apellidos completos y todo esto no es para tener, digamos, problemas después, sino que simplemente un uso académico. Vale, entonces, Juan Sebastián Méndez Castillo, empezamos muy bien, dándole otro atributo a esta persona, es un menor y su madre, la señora María Castillo Chamorro, y su padre, Camilo Méndez Realpe, ambos constituyeron un matrimonio civil. Ya vamos más adelante a ver las características de un matrimonio civil para que tengamos, digamos, sintonía de lo que estamos hablando, pero partamos de que estas personas están casadas, ¿listo? Coloquialmente se conoce así, están casadas. Exactamente. Están casadas, no importa si es unión marital de hecho, si están casadas, ¿listo? Y para las personas que nos escuchan de pronto sea un poquito más fácil entendernos. Entonces, ellos están casados en el 2009, ellos se casaron en el 2010, en el 2009 ellos se separaron y en el 2009, en el 2014, ellos llegaron como a una conciliación frente a ese menor, ¿listo? El papá, tenía un buen empleo y digamos que ganaba 6.500.000 al mes. Me parece considerable. Es un dinero considerable, ¿listo? Yo creo que los que nos están escuchando, 6.500.000 a una entradita mensual sería muy bueno. Pero bueno, llegaron a un acuerdo, listo, entre la madre y el padre, no por demanda, sino por conciliación, un acta de conciliación, en el cual le iban a dar 3.225.000 pesos mensuales al menor. ¿Por qué, Sofía, le van a dar esa cantidad? Explícanos. Bueno, muchos dirán porque no puede pedir más la madre. Cabe aclarar que el que demanda es el hijo. Y el representante legal es la madre. Pero bueno, ¿por qué no se puede? Porque no puede superar el 50% del salario en total. Entonces, si tenemos, como nos dijeron anteriormente, 6.500.000 pesos,
la cuota va a ser estipulada por unos 3.225.000 pesos, dado que no supera el 50% de lo que gana esta persona. Ahora, vamos a hablar de dos puntos bien importantes: IPC y salario mínimo legal vigente colombiano. Son dos, digamos, características muy importantes que a ese monto que hayan llegado por mutuo acuerdo mensual para darle, para fijarle, para proveerle a ese menor, pueden aumentar o disminuir. ¿Cómo nos explicarías esa parte? Bueno, vamos a explicarlo por medio de un ejemplo, dado que esto es más continuo y debe ser, digamos, de una forma más didáctica. Es decir, el IPC y el salario mínimo puede disminuir o aumentar. Como en un año puede estar en el 2.8, al otro en el 2.4 y al siguiente puede aumentar a un 3.2. Esto va a ser sumado al dinero que está en la conciliación de los padres. Es decir, en este caso, esos 3.225.000 pesos se le va a ir aumentando, disminuyendo según vaya creciendo o, valga la redundancia, disminuyendo el IPC o salario mínimo. Estos dos puntos se tienen en cuenta en el acta de conciliación. Ahora, esos 3.200.000 o esos 6 millones no van a ser para siempre. Es decir, si el padre pierde el empleo y gana menos, pues obviamente tiene que hacerse una nueva conciliación porque ya no puede dar 3 millones, que superaría evidentemente casi al 200% su nuevo salario. Claro que sí. Y eso es lo que pasa con protección. Y eso es lo que pasa con el ejemplo. Es una protección y es lo que pasa con el caso que ellos plantean, porque el papá después pierde su empleo, gana 1.500.000 y ya tiene que dar 560.000 pesos. Vamos a avanzar. ¿Qué te parece? Claro que sí. Avancemos con el siguiente grupo, que inició a las 10:40 y termina a las 10:58. Su metodología, uso de diapositivas, y en este grupo vamos a hablar un poquito del árbol genealógico, que es otro de los temas interesantes para que vayamos avanzando. ¿Qué nos quieres comentar? Claro, el árbol genealógico, lo que nos dice este grupo es que busca dejar un registro histórico de las personas, es decir, que no se va a perder esa continuidad de descendientes o ascendentes. Ya voy a explicar un poco lo que es los descendentes y ascendentes. Cabe aclarar que esto nos dicen que va a estar simplemente por unos artículos del Código Civil, lo cual es muy interesante porque el Código Civil nos da esa información frente a los vínculos de consanguinidad y de afinidad y cómo van a ir en líneas y también cómo van a ser, digamos, esos grados. ¿Nos podrías dar un ejemplo en frente a esto? Bueno, los grados lo que nos miden básicamente son las generaciones que hay de una persona con otra persona. Es decir, de mi papá a mi persona hay un grado. Pero esto se establece por una línea, en este caso sería una línea descendente, porque yo soy descendencia de mi papá. Si ya lo tomas desde el punto de mi persona, ya sería una línea ascendente, porque estaría hablando de mi papá. En este caso, habría un grado con mi abuela, descendiente de un tronco común, ya, la abuela, o sea, la mamá de mi papá, habrían 2 grados. Y así podemos ir estableciendo estos parentescos de consanguinidad que desprenden de un tronco común, que por lo general están en los árboles genealógicos, agregando la afinidad, que es algo también que lo trata mucho el Código Civil y las exposiciones. También, digamos, tengamos en cuenta que esta parte de grados pueden ser con tus primos, sobrinos, tíos. Aquí van a ser unas líneas colaterales o oblicuas, dado que no va a ser una línea recta, sino que vas a tener un descendiente que te va a unir, como el hermano de tu padre o tu bisabuelo o entre otros parientes. Me parece excelente la explicación y vamos a avanzar al grupo que se presentó a las 10:20 y terminó a las 10:35. Y su metodología fue el uso de videos, diapositivas y un documento de acta de conciliación. Ellos también presentaron un caso muy interesante que las personas que nos están escuchando las invitaría a que lo lean, el documento que lo hemos subido, pero pues por cuestiones de tiempo y por el manejo que le hemos dado, lo que vamos a hablar de este grupo es la unión marital de hecho, que han establecido incluso unos puntos importantes, y también quisiera que me hables de esa unión marital de hecho porque la ley dice hombre y mujer. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, la ley que me estás diciendo es la Ley 54 de 1990, donde nos dice que dos personas construyen una comunidad de vida, también un carácter singular y de permanencia, sin necesidad de contener ese vínculo matrimonial que muchos creemos que debemos tener para estar con una persona. Pero aquí lo que nos habla es de hombre y mujer. La Corte, al generar esta inclusión que se quiere tener en este nuevo momento, va a decir que no necesariamente es hombre y mujer, sino que pueden ser parejas del mismo sexo, al igual que el matrimonio, que prontamente lo vamos a hablar. Sin embargo, aquí hay unos requisitos para formalizar esta unión. ¿Nos quisieras comentar alguno de ellos? 6 requisitos que ellos no los han planteado. Primero, voluntad. Obviamente no podemos obligar a nadie que esté con nosotros. Es lamentable para aquellas personas que de pronto viven solos o los han dejado en la friendzone. Ojalá a los que nos escuchen nadie les haya sucedido eso. En lo personal un día me sucedió, pero eso lo voy a dejar para otro episodio. La voluntad, legitimidad, comunidad de vida, permanencia, singularidad y ausencia de un vínculo matrimonial. Bueno, tengamos en cuenta que me parece muy importante el punto 6, de ausencia de un vínculo matrimonial. ¿Por qué? No puedes tener una unión marital, de hecho, si ya estás casado. Es algo que no puedes realizar, es como si tuvieras 2 esposas. Entonces no sería un poco coherente o al menos moral para algunas personas. Hay personas que les gustaría tenerlas y las Claramente. respetamos, pero bueno, en este caso y ante el derecho de nuestra legislación, pues eso no se debe llevar a cabo. Avancemos. ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde me vas a llevar? ¿A qué grupo? Bueno, me parecería que es muy importante tomar ese tema de noviazgo con el grupo que comenzó a las 11:40 m y terminó a las 12 de la mañana. ¿Nos puedes comentar un poquito lo que sería este noviazgo? Bueno, yo quiero dejar un punto bien importante y es que el noviazgo no lo trata el Código Civil ni tampoco la legislatura. Nosotros en la clase con el profe Santiago, que aprovecho y le envío un gran saludazo a mi profesor. Igualmente, un muy buen saludo. Sí, él nos envió a que investiguemos sobre la materia del noviazgo y la verdad casi no encontramos. Es decir, hay muchos vacíos normativos y ausencias de esto para que el legislador pues legisle y valga la redundancia. Lo más parecido que se encontró es los esponsables y son aquellas personas que se van a casar, listo, pero que realmente no tienen ninguna obligación, es decir, cuando le pone como el anillo de compromiso y ya están a vísperas de casarse Como y llega cuando genera la promesa. la promesa, exacto, eso se llaman responsables, y estas personas no tienen ningún compromiso con el otro, es decir, si usted le proponen matrimonio y no le van al matrimonio, hermano, suerte, porque la verdad no tiene cómo decir ni generar perjuicios ni absolutamente nada, es muy cruel. Por eso la legislatura no habla del noviazgo. Y este grupo lo recalca así. ¿Qué quieres decir? Cabe aclarar que este grupo hace una inferencia al noviazgo, que es muy interesante, por el artículo 110 del Código Civil. Y ahí nos damos cuenta que la norma no es totalmente como se escribe, sino que se puede interpretar de diferentes maneras, dado que esta norma que les dije es un artículo que se mira es en un compromiso, pero este compromiso antes de ese debe haber un noviazgo. Entonces, este grupo lo enfoca de esta manera, lo cual es muy interesante tener esta como concepción. De igual forma, les invito a leer el documento para que estén muy enterados de lo que nos informa este grupo. Bueno, quiero avanzar. Me voy a ir al grupo que se presentó a las 10:20 de la mañana. 10 y finalizó a las 10:38. Este grupo también hablaron muchas de las cosas que ya hemos venido hablando, de la consanguinidad, del árbol genealógico, presentaron un caso muy interesante, obviamente, pero lo que ellos hablan dentro de ese caso es que el caso planteado es de una niña con epilepsia y es algo un poquito novedoso porque la epilepsia requiere un trato no especial, sino en cuanto a que el padre debe asimilar eso y cuando vayan a fijar una cuota de alimentos debe considerar que tiene que pagar, por ejemplo, los medicamentos, que ya es un valor extra, los alimentos, las mudas de ropa, si de pronto quiere la recreación, porque
para los niños es obviamente legal que se recreen, que tengan un espacio de recreación, que tengan un espacio para compartir. Entonces, en este caso, digamos, el caso planteado tiene la niña epilepsia y es por eso que cuando llegan, digamos, a todos los montos y a toda la conciliación como tal, digamos que este es un factor un poquito determinante en cuanto a la fijación de este monto. Cabe aclarar que también estos casos son reales, están en nuestra población y hay como padres Suceden. que no responden, padres que sí responden. Y esta responsabilidad va mucho más allá de simplemente la comida, va más allá porque es aspectos de salud. Y también este grupo, algo muy interesante es que fueron al consultorio jurídico de la universidad y les ayudaron a hacer esto. Por ende, tienen una interpretación más profunda, dado que se unieron al Son caso. personas muy, muy juiciosas, es decir, me gustaría tener esa responsabilidad con la materia que la tengo y le vuelvo a enviar un saludo muy cordial al profesor. ¿Qué quieres hablar? ¿De qué grupo? Bueno, sigamos con el grupo que se presenta a las 10:40 m y termina a las 10:49. Tuvo 10 minutos, dado que solo es una persona. Y me gustaría que mires lo especial de este caso. ¿Qué miras de especial en el caso? Bueno, bueno, es un caso interesante. Yo creo que la persona que lo expuso es muy inteligente. Yo creo que utilizó carteleras, línea de tiempo, pero dime, ¿qué es lo interesante de este caso? Bueno, Ilústrame. lo interesante de este caso es que él mete a otro hijo en la parte alimentaria. Ok. Él comienza con un solo hijo, le da una cuota, en resumen, y al final tiene otro hijo y esa cuota se debe reducir a la mitad. Por ende, esta nos muestra también una realidad que sí, que demuestra cómo se disminuyen estas cuotas por factores externos. Bien, vamos a continuar. ¿Qué te parece ir al primer grupo? Al primer grupo de la sesión a las 10:01, terminó a las 10:18, un grupo que, digamos, habló de muchas cosas muy importantes, pero utilizaron la cartelera. Eso me pareció muy novedoso. Es decir, dentro de todo lo que dijeron, digamos que este fue el de los únicos, bueno, el anterior grupo también presentó cartelera. Pero este grupo también lo hizo y yo aparezco en una foto en esa cartelera. Obviamente me pidieron permiso, vale la aclaración, pero es algo interesante, novedoso y tocan temas pues que habla de la ley y artículos colombianos, como por ejemplo el artículo 42 de la Constitución Política, el cual nos indica el término de la familia. Además, acercan a las obligaciones del Código Civil, de dar, hacer y no hacer. En este caso, los padres tienen, cuando se ven sometidos a este tipo de conflictos, el caso de dar, de proveer a su hijo toda la clase de ayudas que necesite, porque es por derecho de los hijos, bien importantes. Bueno, también tengamos en cuenta que hay algo muy interesante. Toman la herencia. La herencia desde el artículo 1231 del Código Civil. Y ahí nos muestran unas incógnitas muy interesantes, dado que nos dicen quién sería el juez encargado. Entonces aquí nos enfocan mucho a lo que es pretender una demanda en sí, pruebas documentales, testimoniales y científicas, además de que demuestran un conocimiento muy apto para crear este tipo de casos, dado que es una petición de herencia. Vamos a avanzar al grupo que se presentó a las 11. Habla muchas cosas y me gusta, pero digamos que a mayor profundidad, digamos que habla también de un divorcio y habla sobre lo que sucedería en una disolución de divorcio y aquí lo plantea. Dice, se toma mayor profundidad de las formas en las cuales se da la disolución de la sociedad patrimonial como por mutuo consentimiento, como un acuerdo, sentencia judicial o muerte de las partes. Digamos que son de las características para disolver un matrimonio. ¿Listo? Constituido obviamente legalmente. Entonces, pues me parece bien importante esta aclaración que es disolver un matrimonio y digamos que nos va quedando ya pocos grupos de los cuales comentar. Yo creo que ya hablamos de la mayoría. Claro que sí. Entonces, de alguna forma, las conclusiones que podemos sacar de este podcast, de este episodio, es que primero me gusta.
me gusta el podcast. ¿Listo? Y segundo, me gusta hacer esto. Y segundo, los grupos muy preparados, los grupos con mucha creatividad al momento de realizar sus exposiciones, al momento de crear el caso y al momento de expresar eso al curso, digamos que se lucieron. Me pareció importante, aprendí bastante, aprendí del IPC, aprendí del salario mínimo, aprendí de muchas de las cosas, como por ejemplo también el árbol genealógico, casos, etc. Entonces yo los felicito, muchas gracias, grandes, y yo no sé qué tú puedas complementar para finalizar. Bueno, para complementar, quiero decir que los grupos tuvieron un gran trabajo, hicieron un muy gran esfuerzo y también se nota todo lo aprendido. Se nota que tuvieron una gran búsqueda frente a los diferentes casos. Les recuerdo que los nombres de los integrantes están en el documento anexado, así que si quieren conocer más, vayan, revísenlo y también se van a dar cuenta que a pesar de que nosotros no dijimos todo, los grupos toman aspectos muy importantes que en mi consideración todas las personas colombianas deberían conocer un poco de esto. Ahí están en la nube todos los temas. Los que nos quieren escuchar y hacer un seguimiento más profundo, ahí en la relatoría está completamente todo a profundidad, con los casos, con los ejemplos, las equivocaciones, mentira, no hubieron equivocaciones, y con los comentarios del profesor, que fueron 2 palabras: buen trabajo. Y también creo que va a decir lo mismo con este podcast. Exactamente, así que les deseo una feliz día, tarde, noche y terminamos este podcast. Muchas gracias por su atención y por escucharnos estos 20 minutos. Espero no se hayan aburrido y se hayan comprometido mucho en escuchar este asunto. Bueno, hasta luego, que estén bien, chao. Chao. Ya nos vemos.